Hola amigos, sean bienvenidos a otro video más de Utsikami Artesanía. En esta ocasión aprenderemos a hacer estos aretes de florecitas de una manera muy sencilla. Esperamos que el video sea de su agrado y bienvenidos. Bueno, los materiales que vamos a utilizar va a ser chaquira en color negro, amarillo, un azul, anaranjado fuerte, verde, aguja número 15 para chaquira, hilo de nylon número 30 de la marca Omega y también dos ganchos para arete. Vamos a ocupar de largo aproximadamente 80 centímetros de hilo. Le vamos a hacer un nudo al final del hilo de esta forma, dos veces, que queden encimados, pues para que no se recorra la chaquira. Y una vez que ya quede, pues pasamos a cortarla. Para empezar vamos a ensartar sobre nuestra aguja 12 chaquiras de color amarillo. De esta forma las vamos a recorrer hasta el final y nos vamos a meter de esta forma de atrás sobre todas las chaquiras de color amarillo, así, y jalamos. Esto pues ya va a ser nuestra base para empezar a trabajar nuestro arete. A continuación vamos a meter lo que son 5 chaquiras de color azul. Si no tienen de este azul, pueden utilizar cualquiera de los colores, pues con la intención de que pues ustedes practiquen. Bueno, entonces nos metimos en nos brincamos uno y nos metimos en el que sigue. Nuevamente vamos a meter lo que son 5 chaquiras de color azul. Mira, así es donde sale aquí, y nos vamos a brincar y nos vamos a meter en esta, de esta forma. Vamos a seguir con este proceso, con este mismo proceso, hasta cubrir lo que es el círculo de color amarillo. Y una vez que hayamos terminado, que salimos de esta parte, nos vamos a meter sobre estas dos hasta salir en la parte de arriba, de esta forma, y jalamos, y así es como quedaría nuestra base. Ahora vamos a meter lo que son dos chaquiras de color azul, una amarilla, una anaranjada, una amarilla y dos azul. Y nos vamos a meter en esta chaquira de color azul, de esta forma, y jalamos. Ahora vamos a ocupar lo que es una chaquira de color negro. Nos vamos a meter aquí de esta forma, y así es como quedaría. Y nuevamente pues vamos a repetir el proceso: dos azules, una amarilla, un anaranjado, una amarilla y dos azules. Y nuevamente en esta parte, de esta forma nos metemos, jalamos. Otra negra, y vamos a hacer este proceso hasta completar el círculo. Y pues ahora nos vamos a meter en esta chaquira, en estas dos azules, y vamos a salir aquí de esta forma.
y salimos ahí y jalamos. Ahora procedemos a meter dos chaquiras de color azul, una amarilla, y nos vamos a meter en chaquira anaranjada en el puro en medio, de esta forma, y jalamos. Acomodamos aquí con nuestros dedos, nos apoyamos, y ahora nuevamente, pero ahora una amarilla y dos azules. Y ahora nos vamos a meter en esta chaquira de color azul, aquí, de esta forma, y jalamos. Ahora vamos a ocupar lo que es una chaquira de color negro y nos vamos a meter en esta azul, de esta forma, y jalamos, y así es como nos quedaría. Y nuevamente repetimos, dos azules, una amarilla, nos metemos en el anaranjado y jalamos. Nos apoyamos con nuestros dedos y continuamos. Una amarilla, dos azules, y nos metemos por aquí en este azul y jalamos. Ahora nomás aquí va a haber un pequeño cambio. Aquí anteriormente pusimos una chaquira de color negro, en esta ocasión vamos a poner dos y hacemos el mismo proceso. Nos metemos en esta chaquira de color azul, jalamos, y así es como nos quedaría. Ahora vamos dos azules, una amarilla, nos metemos en la chaquira anaranjada y jalamos. Una amarilla, dos azules, y nos metemos en esta chaquira de color azul. Y ahora vamos a poner una chaquira de color negro. Entonces vamos a ir intercalando una chaquira, dos chaquiras, una chaquira, dos chaquiras, hasta completar la circunferencia. Y pues cuando lleguemos aquí, nuevamente nos vamos a meter en esta chaquira de color azul, y también nos vamos a meter en las dos chaquiras de color azul que le siguen, de esta forma. Y pues así es como nos quedaría en esta etapa. Ahora vamos a meter lo que son 5 chaquiras de color azul. Y nos vamos a meter en esta parte, de esta forma. Jalamos, acomodamos, y así es como nos quedaría. Y ahora lo que vamos a hacer, nos vamos a meter en este azul, en este azul, en este color negro y en estas tres, hasta salir en esta parte. Aquí sí teniendo mucho cuidado, porque a veces pues las chaquiras pues dependiendo pues no tienen el orificio muchas veces pues grande donde pueda entrar bien la chaquira. Y como aquí pues nos vamos a meter varias veces, vamos a hacer el mismo proceso, pues no entra tan fácilmente en muchas ocasiones, y nomás ahí con mucho cuidado los vamos metiendo pues para que no se nos quiebre la chaquira. Y ya pues salimos en la parte de arriba de esta forma, y vamos a hacer el mismo proceso con cada uno de los pétalos.
Y ya una vez terminado el proceso, nos vamos a meter por aquí hasta salir en esta parte. Aquí sería con mucho cuidado, porque aquí sería ya la segunda ocasión en que nos haríamos el mismo proceso, que nos meteríamos sobre las shakiras, y pues ya pues se va a ir reduciendo más el espacio. Como ya pasó por dentro de las shakiras 2 veces el hilo, como ven, pues aquí me cuesta un poquito más. Entonces ahí con cuidado vayan metiéndolo para no quebrar la shakira. O también pueden utilizar el hilo del número 30, como ese nomás tiene 2 hebras, que ya sería mucho más sencillo de trabajar. Entonces llegamos en esta parte y vamos a salir en esta shakira. De esta forma, ahí vamos a salir. Y ahora vamos a meter lo que son 7 shakiras de color negro. Y también vamos a meter lo que son 6 shakiras de color verde, para hacer lo que vendría siendo la hoja. De esta forma recorremos, y aquí vamos a hacer este paso. Nos vamos a meter en esta shakira. De esta forma nos vamos a regresar, jalamos un poco y así es como quedaría. Y vamos a meter lo que son 3 shakiras de color verde, y nos vamos a meter aquí en esta verde. De esta forma jalamos y así es como nos quedaría la hoja. Entonces ahora nos vamos a meter en esta shakira de color negro. De esta forma jalamos y ya pues queda acomodada la hojita. Y ahora vamos a meter lo que son 10 shakiras de color negro. Aquí ustedes pueden poner las hojas que gusten, y dependiendo qué tan largo lo vayan a querer. Nomás para el video de muestra pues le estoy poniendo de una sola hoja, y ya pues ustedes pueden poner más si gustan, ¿no? Así sería el proceso. Y vamos a meter lo que son, aparte de las 10 que pusimos, 8 shakiras de color negro nuevamente. Esto para hacer la argolla donde va a ir el gancho. Así, de esta forma recorremos, separamos las 8 que ocupamos para hacer la argolla. Ahí están las 8, y nos vamos a meter sobre esas 8 shakiras. De esta forma, jalamos y así es como nos quedaría. Y ahora nos vamos a regresar de arriba hacia abajo por todas las shakiras de color negro. Vamos aquí, cuidado porque se enreda el hilo. De esta forma aquí acomodamos poquito con nuestros dedos y seguimos. Vamos a salir hasta este punto, vamos dejando pues 3 shakiras libres. Y ahora aquí vamos a meter, bueno, así es como quedaría, y aquí vamos a meter lo que son 3 shakiras de color negro, y nos vamos a meter en esta azul.
de esta forma. Y así es como quedaría. Y ahora lo que vamos a hacer para terminar es nos vamos a meter sobre las chaquiras para enredarlo. Para mayor seguridad yo siempre hago un nudo de esta forma, me meto por debajo, así en este espacio que hay, y ya pues se va a ir formando una argolla, y pues ahí es donde meto nuevamente la aguja de esta forma, y ya pues para que se haga un nudo y ya pues no se recorra tan fácilmente el hilo. Y ahora sí procedo pues a meterme sobre las chaquiras para ya cortar el hilo. Nuevamente aquí con mucho cuidado, tratar de que no se quiebre la chaquira cuando nos estamos regresando. Y ahora, una vez que hemos terminado, simplemente cortamos el hilo. Y así es como nos quedaría terminado. Ahora nomás haremos su par y pondremos lo que son los ganchos para aretes. Nos apoyamos con unas pinzas y ya pues aquí abrimos con mucho cuidado el aro. Tomamos nuestro arete y la metemos. Y así es como nos quedarían nuestros aretes terminados. Esperamos que el video haya sido de su agrado y nos vemos hasta en un siguiente video. Saludos.